Dice la palabra que, como lo cantábamos, cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu presencia. Y yo creo que no puede haber una experiencia mejor de la presencia de Dios que cuando le exaltamos. Porque el siguiente versículo, yo me lo repito mucho, dice: tú me darás la victoria sobre mis enemigos. Enemigos internos y enemigos externos. Sobre todo los internos, los internos. Los externos, matará al malo la maldad. Matará al malo la maldad. Pero esos internos, ¿verdad? Dice: me esconderás en tu presencia. Yo por mi parte, al darme la victoria, cantaré himnos en tu honor. Cuando uno le canta a Él de una manera sincera, es porque uno creyó que aunque no lo he visto, Él ya me dio la victoria. Aquí no somos como los fanáticos de fútbol, que solo gritan cuando su equipo mete gol. Aquí nosotros gritamos gol, aunque vayamos perdiendo. En el fútbol usted tiene alegría solo cuando su equipo mete gol. Aquí nuestro gozo es cuando hasta nos han goleado, porque la victoria Él ya nos la dio. Amén. ¿Qué nos corresponde? Permanecer en su palabra, permanecer en su presencia. Eso es lo que nos corresponde. Personalmente, la carta a los Romanos, para Martín, para este siervo, es el centro de la Biblia. Y el centro de la carta a los Romanos es el capítulo 8. Abro mi corazón, llevo 12 años intentando entender la carta a los Romanos, 12 años estudiándola, leyéndola. Los primeros 6, 7 años fue en solo Reina Valera. Luego me amplió el Señor otras versiones. Pero dentro de toda la carta a los Romanos, uno de los capítulos que para mí fue más complicado entender fue el capítulo que vamos a estudiar hoy, capítulo 7. Pues no en vano al apóstol Pedro dijo, qué difícil es entender a Pablo. Es complicado, dice, tiene una manera de expresar la palabra que bueno, decía, es difícil de entender. Es difícil de entender. Pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida, Él nos da entendimiento. Amén. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, Él te hace entender. ¿Qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo está dando entendimiento poco a poco. Si usted persevera en la palabra, Él te va haciendo entender. Es más, una de las pruebas que da el Espíritu Santo, nuestro Señor, es que uno lee y puede durar un tiempo donde no entiendes nada. Te da sueño. Nos da rabia. Pero dice ahí que el que persevera leyéndola, memorizándola, orándola, meditándola, llega un momento donde se empieza a alumbrar y usted dice, Señor, ¿qué es esto? Padre, ¿qué es esto que me estás hablando? Y el capítulo 7 es, aquí el apóstol Pablo verdaderamente explica lo que es la verdadera guerra espiritual, que nada tiene que ver con lo que un día creímos o dicen por ahí. Recuerde que venimos del capítulo 6, donde en el capítulo 6 nos dice que si mi fe me lleva a creer que estoy unido a Cristo por fe, con Cristo yo morí en la cruz y con Cristo yo resucité. Por lo cual el pecado ya no me gobierna. El pecado perdió su poder sobre mí porque Cristo me dio la vida. ¿Cuál vida? No la vida que tuvo cuando era hombre aquí, sino la vida que Él recibió del Padre
al morir como pecador y resucitar como el Rey del universo. Y Él resucita en el mismo cuerpo glorioso y nos envía su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que mora dentro de nosotros y es el que toma gobierno sobre este cuerpo que es pecaminoso. Por eso la amistad de un hijo de Dios, íntima con el Espíritu Santo, nos lleva a experimentar el poder de la resurrección. Esa lucha que tú estás teniendo con ese hábito, con esa conducta, con esa debilidad, con ese odio, esa falta de perdón, ese vivir en el pasado o soñar mucho con el futuro, escúchame, el poder de la resurrección la sometió. Y dice en el capítulo 6, pero entra el apóstol Pablo al capítulo 7, y habiendo hablado de que ya el pecado no tiene poder sobre mi vida, dice el apóstol Pablo unas cosas que si no se interpretan por el Espíritu Santo, puede uno seguir ahí esclavo del pecado. Amén. ¿Me acompañan a leer la palabra? Quiero leerla en el original, en Reina Valera, que siempre ha sido. ¿Por qué en Reina Valera? Porque para mí me costó mucho entenderla y hoy quiero darle gracias al Señor porque Él es fiel, misericordioso. Y en un lenguaje tan prosaico, tan alegórico, Él nos hace entender todo. Le invito a que lea la palabra de Dios. Capítulo 7 de Romanos dice así las Santas Escrituras. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí esto es un ejemplo. Él no está hablando del matrimonio. Pero me detengo acá. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es una ley. El matrimonio es el único pacto dentro del nuevo pacto. Escúchame muy bien. Cristo no celebró ninguna ceremonia matrimonial. Y lo que hace legal a un matrimonio no es una ceremonia. ¿Qué es lo que hace legal a un matrimonio ante Dios? La fe en Cristo Jesús. Que quien me une no es un hombre, sino Cristo Jesús. Cuando, habiéndolo recibido yo en fe, el Padre me concede el Espíritu Santo, el nacimiento nuevo. Una mujer nacida de nuevo se une a un hombre nacido de nuevo y eso no lo separa nadie. ¿Por qué hay divorcios? Porque se une es la carne y el alma en una ceremonia religiosa. Y el espíritu no está presente, el espíritu está muerto. Lo almático mengua, lo carnal, lo corporal, lo sexual mengua, y cuando alguno de los dos se cansa, separémonos. Esto no era, ya no te amo. Y aquí lo habla con qué claridad el apóstol Pablo. Dice, si una mujer y un hombre se unen en santo matrimonio, y cualquiera de los dos, a Pablo lo llamaban machista porque siempre se la echaba a todas las mujeres, no, cualquiera de los dos, estando en el pacto de matrimonio, mírame acá. El pacto de matrimonio depende del temor a Dios. Es cuando yo le digo al Señor, Señor, por tu gracia me uno a esta mujer para honrarte a ti. Y tu palabra dice que estoy unido a ella y ella a mí hasta que la muerte nos separe. El anillo
¿qué representa? El anillo representa que ahora mi cuerpo le pertenece a ella. El anillo representa que ahora yo soy de ella. Que mis ojos, mis sentimientos, mis emociones, mis genitales, mis deseos y mis intenciones no son para otra mujer, sino para mi esposa, e igualmente la esposa para el marido. Amén. ¿Estamos en claro? Y dice que por esa ley, si el hombre o la mujer se une a otro hombre o mujer, ahí no habla de ceremonia, habla de acto sexual. Si se une a otro hombre o a otra mujer estando en santo matrimonio, la mujer o el hombre es llamado ¿qué? Adúltero. Por lo cual viene muerte. Muerte hace hombre, muerte hace mujer, muerte hace matrimonio. Y lo explicó mejor en Corintios 7. Los hijos serán llamados bastardos. Bastardos, dice, son llamados los hijos. Porque no está el Espíritu de Dios, que es el que une. Pero estos 4 versículos los utiliza Pablo para que entendamos algo que solo el Espíritu Santo nos hace entender, que es la ley de Dios, la gracia de Dios y el poder del pecado. La ley de Dios, la gracia de Dios y el poder del pecado. Y mire cómo nos lo enseña el Espíritu Santo a través de la palabra. 4, versículo 4. 4. Así también vosotros, en la comparación con el matrimonio, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Algo que se me fue, perdón, es importante. Cuando la mujer y el hombre pueden unirse a otra mujer o otro hombre, cuando alguno de los dos muere. Para que una ley pierda poder, ¿qué se necesita? Muerte. Lo único que te puede llevar a separarte de tu cónyuge para unirte a otra pareja es la muerte. Aunque en el capítulo 7 él dice, si las cosas se pusieron muy duras, si tu fe es en Cristo, sea hombre o mujer, si tu fe es en Cristo, sea hombre o mujer, y tu cónyuge, sea el hombre o la mujer, te impide, te prohíbe que tú tengas relación con Dios, sepárate. Sepárate, pero con una premisa: no te puedes volver a unir a ningún hombre hasta que él muera o ella muera. Les presento donde está la decadencia de la humanidad. Ahí está la decadencia de la humanidad. Wow, lo traigo a colación porque en la versión Dios habla hoy, mal llamada Biblia católica, mal llamada, la versión Dios habla hoy, hay un libro que es el libro de Eclesiástico. Me encanta ese libro, sabiduría, ¿verdad? Y en el libro de Eclesiástico dice que los hijos de adulterio, solo por gracia de Dios podrán llegar a la plenitud. Un hijo de adulterio siempre le faltará 5 centavos para el peso. Gracias a Dios tenemos a Cristo. Yo toda mi vida me faltaron 5 centavos para el peso. Y cuando leí Eclesiástico me postré y le dije, yo soy un hijo de adulterio. No por mi madre, sino por mi papá genético. Ahí es donde uno entiende por qué la vida de alguien paga las consecuencias de la ignorancia de seres humanos que solo buscan darle placer al cuerpo. Hey, míreme acá. Placer al cuerpo que nunca van a experimentar, porque nunca un ser humano va a llenar plenamente a otro ser humano.
Por eso, una mujer llena del Espíritu, un hombre lleno del Espíritu, no se unen para decirle al otro, ámame, hazme sentir feliz. Nos unimos es para compartir y disfrutar el amor de Dios, porque estamos plenos. Y eso permite que la otra persona cometa errores, falle. Porque yo ya no necesito que el otro me llene, que el otro me agrade, que el otro cumpla con mis exigencias. No. Estando lleno del Espíritu, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. Y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Entonces, en un matrimonio donde la sabiduría de Dios gobierna, no va a haber conflicto de cómo actúa el otro. ¿Por qué nos molesta la actitud del otro? Porque seguimos con vacíos internos donde esperamos que el otro me llene a mí. Nada ni nadie nos va a llenar. ¿Quién nos llena? La presencia de Dios. Ese es el ejemplo. Entonces dice, la ley le permite a la mujer volver a casarse si él muere o si ella muere. Es una ley. ¿Hasta cuándo podrás estar unido a tu cónyuge? Hasta que él muera. Por ley. Estamos conociendo la ley. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo así? Aquí era donde a mí me da duro hace mucho tiempo. O sea, ¿moría la ley? A ver, lo voy a aterrizar. Entonces, ¿moría a cumplir los 10 mandamientos? Ahora sí, estamos aterrizando el mensaje. Hermanos míos, ustedes también ya murieron a cumplir los 10 mandamientos porque se unieron a Cristo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Vamos a seguir y que el Espíritu Santo me dé la sabiduría para poder compartir lo que Él me hizo entender y me ha hecho vivir. 5. Porque mientras estábamos en la carne, sin el Espíritu, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley. ¿Cómo así los 10 mandamientos traen pasiones pecaminosas? Por eso decía, es que es una palabra preciosa. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley otra vez, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos al régimen nuevo del Espíritu y no al régimen viejo de la letra. Aquí se explica todo. La ley fue letra, grabada ¿en dónde? En la piedra. Y nadie pudo cumplirla. Me paso a NTV, por favor. NTV. Nadie puede cumplirla. Nadie la cumplió y nadie la cumplirá. Nadie. El único que obedeció toda la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Nunca pecó. Nunca pecó. Cristo nunca pecó. Escúchame. Pero murió como si fuera pecador. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. La muerte es la consecuencia del pecado. Y dice así, vámonos al versículo ¿qué? 7, ¿verdad? Sí, 7. Ahora bien, cambié de versión. ¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? ¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque en los versículos anteriores dijo, por estar sujeto a la ley era que yo pecaba. ¿Qué es eso? ¿Acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Atentos. Atentos aquí. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva.
Si te sientas en esa silla, morirás. Punto. Puede sentarse en todas las sillas. Salga de este lugar y siéntese donde quiera. Si te sientas en esa silla, morirás. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hicimos usted y yo? Morimos. Y a partir de la decisión que tomó Eva, toda su descendencia, hasta que Cristo vino, vivió sujeta a la muerte consecuencia de desobediencia y de pecado. ¿Por qué? Por la decisión de uno. La decisión de un ser humano no solo lo mata a él, mata a todo su entorno. La decisión de un padre, de una madre sin dirección de Dios, destruye una generación, destruye una descendencia. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Bendito nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si te sientas ahí, mueres. Nos sentamos. Quiero decirle que desde Adán y Eva hasta Moisés, que son más o menos 4,000 años. ¿Cuántos años? 4,000. No existía ley. La gente se sentaba en la silla del pecado y no sabía que eran pecado. No sabían. Morían ni enterados que era por pecado. Tanto fue que toda la humanidad vivió sentada en esa silla hasta Noé, que dijo el Señor: me arrepiento de esta generación. Todos se la pasan sentados en la silla del pecado y ni siquiera lo saben. Viven pensando en el pecado, viven sintiendo pecado, viven hablando de pecado. Son pecadores, los destruyo. Y levantó una nueva generación en Noé. Vino Abraham. Todavía no había ley. Abraham nunca le dijo: tienes que ser santo. Abraham nunca le dijo: obedece mi ley. Abraham le dijo: cree en mí y yo te hago justo. Cree en mí, yo te hago justo. Y ese principio aplica hasta aquí. ¿Tú sabes cuál ha sido el impedimento número uno para que tú y yo podamos vencer el pecado? Querer vencerlo en nuestras fuerzas por mandato de hombre. Por querer agradar a hombres, a papá, a mamá, al esposo, a la esposa, al pastor, al curita, a quien sea. Y entonces, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido qué es codiciar, que codiciar es malo, si la ley no dijera: no codicies. Entonces vámonos con codicia. Si usted codicia, muere. Pero nadie sabía qué era la codicia. Nadie sabía. Pero ahí estaba ¿qué? El poder del pecado. Cuando Eva y Adán desobedecieron, el poder del Espíritu se aparta de ellos, pero Dios nunca se apartó de ellos. Pero dentro de ellos ya no había la fuerza para decir: no me siento en la silla del pecado. Y ahorita lo vamos a entender mejor. Sobre todo vamos a entender nuestra vida, ¿sí? Pero el pecado usó ese mandato. Aquí viene el secreto de todo: para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley de pecado, no tendría ese poder. Antes de Moisés, ella no sabía que esto existía. Tú estás cubierta con la sangre del Cordero inmolado. Esto es solo un ejemplo. Y hoy lo único que hace el Señor es confirmar la libertad que te dio a ti y a toda tu descendencia. Amén. Ella no sabía. Ella es usted y ella soy yo. Y aquí a todos nos cubre. Y ella vivía feliz, tranquila, y se sentaba, ¿verdad? Pero colóquese sobre sus pies. El poder del pecado estaba en ella. Ella ni sabía por qué le gustaba estar sentada ahí. Y dice ahí, y dice que un día Dios le dijo: oye, si te vuelves a sentar aquí, mueres.
Y entonces voy a asumir yo el poder del pecado. Porque aquí dice, pero el pecado, yo usé este mandamiento. Esto no existía. Y ella se sentaba sin saber. Y yo, wow. La ley dice que usted no se debe sentar. Venga, ¿cómo estás? Venga, siéntese. La ley usó el mandamiento para sentarla ahí, con engaños, con mentiras, desde el alma, con los sentidos que producen sensaciones. Venga, le pongo el mejor ejemplo. Gracias a Dios. ¿Sí? ¿Eso qué se va a dejar de su marido? Páguele con la misma, hágale lo mismo. Mire el vecino. Mire el vecino, está bueno, está bueno. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. Venga, otro ejemplo. ¿Cómo así que anda sin plata? ¿Y le gusta? ¡Ah! ¿Cómo así que anda sin plata y usted trabajando en un banco? Y mire, y hoy están dando cuánto por el voto. Y eso, ay, tan bobita. No, pues, religiosa, fanática. No, eso platica lo que hay. Todos los caminos conducen a Dios. Hágale, siéntese. Muerte. Muerte. Y entonces dice que despertó toda clase de deseos codiciosos. Por eso coloqué más pecados. Porque ya no es una silla, es una atmósfera de pecado. Es un poder que gobierna al hombre desde adentro. La iniquidad. Dice, si dentro de mí, si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Por qué? Porque si no existiera la ley, esa parte quedó entendida. El poder del pecado dentro de nosotros nos hace fascinar, quebrantar la ley. En el área política dicen que aquí en Colombia, antes de inventar una nueva ley, ya inventaron la puertica para quebrarla. Ok, siguiente versículo, 9. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, dice el apóstol Pablo. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Ella no sabía que eso era pecado. Ella no sabía, pero ahora lo sabe. ¿Sí? Ahora yo la voy a llevar y usted no quiera ir, usted no se quiere sentar. No, usted no se quiere sentar. Ahora sí conoció quién la gobierna. Se sienta ahí, mamita. Ahí está. Cuando la ley dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no quiero hablarle así a mi esposo, a mis hijos. Yo no quiero pensar así, yo no quiero hacer esto, yo no quiero sentir esto. Y mire cómo lo sigue diciendo Pablo. Siéntate en la gracia, este es el de la gracia. Ese es el pecado, esta es la ley y allá está la gracia. ¿Qué es en la ley un ratico? Versículo 10. Y yo morí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sin conocer la gracia, estando en la ley, que es la que me trae al pecado, ¿qué es lo que digo? Acabo de actuar mal. Acabo de decir una grosería. Y yo sé que no debo decir groserías. Yo sé que no debo tratar así. ¿Y qué dice la ley? Muertita estás. Muerto. Muerto. Y como vienen consecuencias, no se puede negar. No se puede negar, viene la consecuencia. Cuando usted se sienta ahí y permanece ahí, viene la consecuencia. La ves, la vives, afuera y adentro. Y esa ley te lleva a culparte a ti y a culpar a los demás, porque ahora tú quieres que en esa silla de la muerte se siente todo el mundo, porque todo el mundo es culpable de lo que tú estás viviendo. ¿Ok? Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley,
que supuestamente traían vida. Párate. Dios hablándole a Moisés: Moisés, si tú cumples esta ley, eres bendita y tendrás vida, ¿no? Pero después ya dijo: ¿cuál vida? La ley provocó que el pecado se alborote y estoy muerta. Ahí está. Supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte, ¿qué? Espiritual, desánimo. Porque cuando tú estás luchando con tu debilidad, con tu pecado, con tu hábito, y lo intentas 70 veces 7 y vuelves y caes a la 491, espiritualmente tú te desanimas. Y aparte de eso, la gente que está a tu lado te juzga, te condena. El religioso te pisotea. El legalista te condena. Y la gracia de Dios esperando por ti. Y la gracia de Dios esperando por ti. Allá está esa silla vacía. La silla de la gracia. ¿Sí? Versículo 11. El pecado se aprovechó de los mandatos. Yo me estoy haciendo entender hoy. ¿Sí? Linda, mira esto. El pecado se aprovechó de ti y te engañó y usó los mandatos para matarte. ¿Por qué? Porque después de que el pecado te seduce, eso no hay problema. Nadie se va a dar cuenta. ¿No está sintiendo rico dentro de usted? Ok, hágale, mamita, siéntese. Y después de que se sienta, ¡muerta está! ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué dejó llevar de lo que sentía ahí? Luego es que su marido, ¿qué? Y sus hijos. ¿Y qué va a decir el pastor? ¿Qué pasa, mujer? ¡Ay, Dios mío, esta silla es tremenda! Versículo 12. Sin embargo, la ley, no te sientes aquí, es santa. Y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Lo que pasa es que el poder que hay dentro de nosotros, linda, el poder del pecado no nos deja obedecerla. Ahora sí vemos que es santo. Santo no es vivir de apariencias. Santo no es venir a mostrarse ante una congregación, un lugar de trabajo. Oh, no, no. Santo es obedecer la ley, la palabra de Dios, en todo. Y tú y yo nunca pudimos, ni podremos, ni podemos. Versículo 13. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Oye, entonces el pecado tiene entendimiento, poder y sabiduría. Es tu hombre viejo, tú mismo ligado a la iniquidad. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Ahora sí, pues alguien que en este momento está atado a una adicción y que ya esa adicción mostró en su cuerpo la destrucción. Alguien que por tener un desorden sexual ya se le dictaminó SIDA. Ahí está viendo el poder del pecado. Pero ¿tú crees que no hay poder del pecado como tú mueves tu boquita hablando de todo el mundo? ¿Tú no crees que hay poder del pecado cuando no puedes perdonar ni siquiera al que duerme contigo? Ni siquiera te puedes perdonar a ti. Ahí hay poder de pecado y la misericordia de Dios se muestra de que no permite que venga esa consecuencia plena porque nos destruye. Nos destruye. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Nos seduce a quebrantar la ley y luego de que la quebrantamos por dejarnos engañar, es el que nos acusa delante de Dios.
Él es el que busca dejarte en vergüenza en público. Él es el que usa toda tu familia para pisotearte. ¿O eres tú el que te dejas usar por el poder de pecado para pisotear a otro? ¿Eres tú el que le restriegas el pecado al otro? Eso no es Dios. Juzgar, condenar, atacar, pisotear al que está caído, ese no es el amor de Dios. Hablar del pecado que está cometiendo el otro, ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es el que ora para que el Espíritu Santo redarguya y traiga arrepentimiento a esa persona, convicción de pecado. El amor de Dios no permite que tú y yo abramos la boca para pisotear a alguien que fue engañada. Ve, mi hermana linda, y que está aquí condenándose a sí misma. Después de que uno se sienta en esa silla, lo único que uno quiere es que alguien le diga: te entiendo y estoy contigo. Que lo escuche sin hablarle y sin hacer juicios de valor, sin recitarle la Biblia, simplemente dejarla que hable, porque no te está hablando a ti ni a mí, está hablando con Dios, diciéndole: me siento sucio, sucia, y lo mejor de todo, ¿qué hago aquí? Mira lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Versículo 14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. ¿Qué me levanta de la silla del pecado? Reconocer que el problema está en mí. Usted no es un problema, está en mí. Nosotros somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es el engaño número 1 del pecado? Ven, linda, yo te voy a contar un secreto. Tú te la pasas sentada allá, pero no por ti, es por tu marido. ¿Sí o no? Es que se molesta mucho por tus hijos, por los que trabajan, el jefe, el compañero de trabajo, los vecinos. Esos son los que tienen la culpa. Y ahí otra vez ella volvió a sentarse en la silla del pecado. Cuando tú culpas a alguien de tu realidad, estás en la silla del pecado. Porque la palabra fue clara: no juzguéis. No juzguéis para que no seáis juzgados. Qué tremendo es poder ver a un hermano, a un ser querido, a alguien conocido saliendo de un prostíbulo y poder acercarse para amarlo, no para condenarlo. Ese es el Espíritu de Dios. ¿Y cuántas veces tendré que verlo pecando? 7 veces, Señor. Hasta 70 veces. Porque mi amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ok, ¿por qué no reconocemos algo? Que estando el amor de Dios en nosotros, no lo dejamos actuar. ¿Qué es lo que más actúa? La ley. Y la ley, ¿sabes qué es la ley? El pecado es cuando alguien, por meterse donde no se debe meter, se le parte la pierna. Se le parte la pierna. Cuando no había ley, camina como si se tuviera partido la pierna. Aquí lo vamos a entender mejor. Ella no sabe. A ella se le partió la pierna por sentarse ahí. Dale, que uy, como actriz te hubiera ido mejor. Ella es pensionada, una enfermera de alto nivel, y ve, cojea, que queda muy bien. Vamos, cámaras. Mire eso. Ok, pero ve, mira. ¿Qué tal eso? Síguele haciéndolo sin ella saber qué pasó. Empieza a culpar a los demás. Por su culpa. ¿Sí ve? Ok, ¿qué es la ley? Mire, ella estaba sentada en el pecado de aquí. ¿Y la ley qué es? La ley es la radiografía que toma y le dice: se partió la pierna por pecar, pero la ley no la sana.
La ley muestra el pecado, pero no la sana. Ahora sí, la única que la sana, cojea, es la gracia de Dios. El pecado te rompe, la ley lo confirma, pero tú decides si te la pasas de aquí para allá, de allá para acá, o te sientas en la gracia. Ahora aplíquelo para la persona que tanto juzgas y condenas, con el que duermes. Tú te la pasas de una silla de ley a una silla de pecado, ley, pecado, ley, pecado, ley, pecado. Y hay una parte donde el pecado te sienta en la silla de muerte, justificándote con versículos bíblicos que tú tienes la razón. Y es con misericordia y verdad que se corrige el pecado, no con ley, no con letra muerta. Cuando yo agarro a una persona, mire lo que dice acá. A ver, ¿usted qué hace ahí? ¿Qué hace allá? Pero usted ahí, mujer, para arriba y para abajo, ya tiene hasta las orejas rotas. ¿Qué hace ahí? Mire lo que dice aquí. ¿Y qué? Eso es como mostrarle la radiografía. Mire todos los huesos rotos. Y el Espíritu Santo me reveló que estás en pecado. Y no, pues qué dones. El Espíritu Santo revela el poder de la resurrección. Y alguien que es verdaderamente enviado del Altísimo simplemente ora. Ven, alguien que ve a alguien en pecado, ven, ¿sabes qué hace? La palabra que tiene dentro de él la empieza a hablar, porque tú eres bendita, porque tú eres santa, porque tú eres hija de Dios. Diga, no, yo soy pecadora, quiera devolverse. Tú eres. Esa es la lucha. Entonces cuando ella ya no quiere, yo me vengo acá y digo, Señor, ella es libre, ella es redimida, ella es perdonada. Ella es sabia, inteligente. Ella conoce el secreto que aunque se pudrió ahí, ahora tú la haces heredera y la sellas con tu Espíritu Santo. Porque este es el evangelio de salvación. Aleluya. No hables más de tus hijos, de nadie. No hables más de nadie. Eres ministro de Dios. Que se muestre cuando hables que esta palabra está dentro de ti. Si somos hijos de Dios, lo único que habla nuestra boca, ¿qué es? Misericordia y verdad. ¡Ay, pero que hay que hablar del pecado! Ok, pero con don de ciencia, con don de sabiduría, con don de fe, con amor, con misericordia. Porque un día también estuvimos caídos y fue su gracia la que nos levantó. El que juzga y condena nunca ha sido levantado por la gracia de Dios. Nunca, de los nunca. Puedes saber mucha Biblia y predicar muy bonito y hacer muchas actividades, pero tú no has tenido un encuentro con Jesucristo. Y tú necesitas un encuentro con Jesucristo. ¿Y tú sabes cuándo puede darse ese encuentro? Ya mismo. Si tú quieres. La presencia de Dios está aquí. Versículo 15. Empieza lo bueno. Mira lo que dice. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto. La ley, sí, muy bien. Siéntese en la ley. Eso es lo correcto. Pero no lo hago. Ajá. En cambio, hago lo que odio y no lo quiero hacer. O sea que ella ya sabe que esto es pecado. Usted y yo ya lo sabemos. Hablar así, actuar así, comportarse así. Ya lo sabemos. El poder del pecado. Siguiente, 16.
Pero sí, yo sé, A ver, acércalo bien para que se escuche, porque te están pero, viendo. pero sí, yo sé lo que hago está mal. Eso demuestra que estoy de acuerdo con lo que es, Con lo que la ley es que la ley buena. es buena. Entonces, si usted sabe que sentarse ahí Es mal. es mal, entonces está diciendo, la ley es La buena ley es porque me dice que no me siente allí. Si no me ¿O siento no? acá, o allá. No, vaya, corriendo vaya, ¿no? Sí, corriendo. Morí primero en la cruz. Tan divina. Ok, siguiente. Entonces, Dios mío, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el, Se sienta ahí, mamita. sino el pecado que vive en mí. Usted no quiere estar sentada ahí. Usted quiere obedecer la palabra de Dios. Pero usted de mí no se suelta. Siga hablando de su marido, siga siendo grosera, siga diciendo mentiras, sígase quejando de todo el mundo, Me sigo- siga hablando del pastor, Del mamita. pastor, me sigo quedando del pastor. Aló. Llegó un momento donde Pablo dijo, ¿qué es esto? Y mire cómo lo explica Pablo, 18. Párate aquí en la mitad y lo lees. Mira lo que dice. Pega bien el micrófono. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, Soy yo. No, póngale cuidado. Una cosa es la naturaleza pecaminosa y otra es usted en Dios. Cuidado con esta parte que es muy importante. Vuelva a leerlo. yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo hacerlo. Siga leyendo. No puedo hacerlo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Quiero hacer lo No que quiero. no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Es usted? El pecado que la gobierna, que te gobierna, no se culpe más. Esta es la verdad que nos hizo libres. Pero aquí viene lo mejor. Párate, mi hermana linda. Ahora sí hago lo que no. Ahora, Si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿usted quiere ir para allá? Yo me quiero ir para allá. No. Usted es mi esclava y se sienta ahí y se queda ahí hasta que se muera. Pero primero tiene que ver morir a toda su familia, su hogar, sus finanzas, su salud. ¿Me oyó? Ahí se queda. No es usted. Fue algo que desde Eva traemos. Es algo generacional. Mis hijos, cuando mi esperma entró en el óvulo de mi esposa, le transmitieron ese poder que había ahí. Entonces los padres nos sentamos en la silla de la ley. Samuel, David, Ana María, párense de ahí. Ley. No haga eso, no mire eso, no vaya allá, tienda la cama, suba, baje. La Biblia dice, vámonos para culto, la Biblia dice. Otra cosa es estar aquí. ¿Cómo hablará un padre de familia en la gracia? No es con alcahuetería, pero el padre que ya está en la gracia sabe que su hija y su hijo, ponte de pie, aunque estaban sentados o están sentados en la silla del pecado, como yo ya estoy en la silla de la gracia, yo estoy en la silla de la gracia y tú eres mi hija. Y aunque vives entre ley y pecado,
Yo te amo, hija. Yo también te amo. Sentate pues, sentate. Es posible que partamos sin verlo, pero si yo en verdad estoy sentado en la silla de la gracia, mis hijos y mis generaciones están en la gracia de Dios, pero no por ley. Entonces alguien ignorantemente dice, ay, entonces no educo a mis hijos. Con gracia, no con imposición, manipulación, maltrato y golpes. Con gracia. Y ustedes quieren conocer el poder de la gracia, el buen ejemplo. El buen ejemplo es el único poder de la gracia. Si yo estoy haciendo las cosas bien, no tengo que abrir mi boca para decirles, hágalos bien, ni siquiera mírenme, me quedo callado. El Espíritu Santo los tiene mirándome, porque así como me miraron en el pecado para ellos pecar, ahora nos miran en la gracia para ellos vivir eternamente. ¿Cuántos están acá? Lee la siguiente, estás ahí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. La guerra espiritual verdadera. Párate aquí en la mitad y empieza a mirar para tú quieres hacer eso, pero esto también te jala. Tú quieres hacer eso, pero esto también te jala. Pero tú quieres hacer eso, pero tú quieres hacer eso. Déjeme parar. Nunca. ¿Tú quieres amar? Odia. ¿Tú quieres perdonar? Véngate. ¿Tú quieres ser feliz? Claro. Amárguese. ¿Tú quieres ser próspera? Endeúdese. La guerra espiritual verdadera no está afuera, está aquí en la mente. Aquí en la mente. Versículo 22. Dígalo bien. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Ahí está. Ley, no gracia. Amo. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Les presento el espíritu del hombre nacido de nuevo. Aquí vamos a ver lo tripartito del ser humano. Amo la ley de Dios. Siempre alguien que ha nacido de nuevo, por naturaleza, quiere obedecer la palabra. Quiere hacerlo. Pero mientras que estemos en este cuerpo, 23, linda, mira lo que dice. Pero hay otro poder dentro de mí Ya está. que está en guerra con mi mente. Vaya para allá, ella se quiere quedar acá, vamos para allí y ella se quedará aquí. ¿Qué dice? ¿Ese qué? Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y es un hombre nacido de nuevo. Y mire lo que dice él en el 24. Soy un pobre desgraciado. Uy, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¡Wow! Esto es la oración más poderosa para que termines sentado en la gracia. Cuando tú dices, no fue mi esposa, no fue mi esposo, no fueron mis padres, no es el presidente, no es la guerrilla, no es el banco, no son mis enemigos, no es nadie. Soy un desgraciado que aunque amo a Dios, hay en mí un poder que no me deja salir de ahí. Hay un poder superior a querer amar, perdonar, vivir en santidad. Hay un poder grande y Pablo dice en todas las versiones, miserable, desgraciado soy. Pero mire cómo termina el 25, mira lo que dice. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo
nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la palabra de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Colócame eso en TLA. TLA. Hasta del 23 al 25. Reina Valera. Pero veo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Deje mirar a Cristo allá. Está en usted y se revela por la palabra. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pregunto, ¿está la palabra de Dios en tu mente? Servir no es ir a predicar, servir no es ir a predicar, servir no es ir a predicar. Mi obra es esta, que me conozcan a mí y al que me envió. Esa es la primera obra, conocerlo por la palabra antes de ir a hablar Biblia sin tener un encuentro con el Señor. Sin saber que la culpa no es de nadie, ni siquiera mía. Por lo cual mis disciplinas y aún muchos ayunos en carne y muchas oraciones en la carne, en vez de acercarte a Dios, te acercan es a la ley, que el pecado la aprovecha para matarte. Pero todo lo que tú hagas en la gracia, ¿sabes qué pasa en la gracia? Ven, porque no voy a recibir yo lo bueno. No, tú también. Ya cuando en la gracia, ella, cójala ahí, obedece la ley, pero ya el pecado no la manipula. Oye, vamos para allí. No es que ya no quiero, no, ella ya está ¿qué? Obedeciendo. Y entonces dice la palabra que yo empiezo a andar como león rugiente. Me puede atacar un ejército. Le ordeno a sus hijos y a toda su familia que te ataquen religiosa. Y ellos vienen y la atacan. Pero usted no siente miedo. Le ordeno a sus compañeros de trabajo, porque son mis esclavos, que te hieran, que te metan en un juicio, en un problema judicial. Le ordeno a ese de la esquina que te robe hoy el celular nuevo que no has pagado. Le ordeno y dice, me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Bienvenidos al reino de Dios. Capítulo 7 de Romanos. Qué belleza de palabra, ¿verdad? ¿Ha quedado claro? Pero mire, quedémonos con ese último versículo. Gracias doy a Dios por su palabra, que es Jesucristo. Así que yo con la palabra en mi mente le sirvo al Señor, pero mi cuerpo va a querer seguir viviendo ¿qué? En el pecado. Ahora ella, en el capítulo 8, solo se sujeta a ella en su mente. Ella la lee, ella la memoriza, ella ora lo que memoriza y todo el día se la pasa con un versículo en su mente. Yo, que represento el pecado, siempre voy a estar ahí. Esto es delicioso. Venga. Aleluya. El que entendió, entendió. ¡Wow! Linda. No es más. Nunca la Biblia nos enseñó esa falsa guerra espiritual. Dice que atar, encadenar, pisotear y ligar. La única arma contra Satanás es: sométase a mí. Someta su mente a la palabra. Ni un momento piense en el problema ni en la realidad. Llénese de versículos, 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 versículos. Solo piense en la palabra. ¿Sabe qué hace Satanás? A ver, empiece a meditar palabra.
Empieza a meditar palabra, duro. No sé qué es lo que más medita. Linda, hazlo. Porque el león rugiente está rondeando. No pare de meditar, ese es el error. Cuando usted le entra en conversación, es que esto es lo mejor. Dejó de meditar, entonces me lo va a llevar a sus hijos. Haga lo que nos enseñaron antes. Te reprendo, te ato, te cadeno. Sí, a ver, encadéneme. Ya perdió, mamita. Porque el libro de Job enseña que cuando Dios le dio permiso a Satanás para que tocara a Job, Satanás salió de la presencia de Dios. Búscame ese versículo. Satanás no salió de los infiernos. Satanás no salió de las tinieblas. ¿De dónde salió Satanás? Para tentar tu vida, para tocar tus hijos y para destruir tu matrimonio. De la presencia de Dios. ¿Y por qué lo logró? Porque tú no estás en la presencia de Dios, sino en una religión y activismo religioso, cumpliendo con labores y labores que hasta enfermo estás. Estrategia número 1 de Satanás contra los ministros: ponerle una cantidad de tareas para sentarnos en la ley. Ya fui, toda esta semana estuve en el hospital. Me llamaron de noche y también fui. Eso es ley. Y esta noche también me voy para no sé dónde. Y voy a ir a predicar a Monserrate para que todos esos religiosos se salven. Y me voy para el 20 de julio. Y el Señor dice: yo lo único que quiero es que estés en mi presencia. Porque si yo no soy el que te mando allá, va a ser en vano todo lo que hagas. Si yo no soy el que te guarda mientras vas allá, va a ser en vano todo lo que ayunes y ores. Por demás es que se levante de madrugada a hacer su actividad religiosa y se acueste bien tarde. Que el que repasa. Bueno. ¿Y qué hace hablando conmigo si soy el que la mato? Conversemos, mija, que entre más converse conmigo, más muerte le transmito. Usted mal educó a sus hijos y por eso están así. Usted fue muy mala esposa, mujer. Espérate, vamos a recordarle 3 cositas. ¿Cómo fue usted con su marido? A ver, cuénteme. ¡Perdió! ¿Ve? Ese es nuestro diario vivir y pensamos que estamos haciendo mucho cuando conversamos con el diablo, que es nuestra mente del hombre viejo. Señor, yo fui mala. Y entonces mi hijo, ¿para qué murió en la cruz? ¿Para que te sigas condenando y condenando a los demás? Permanece en mi palabra, dice el Señor. No es por tu palabrería cuando oras que yo actúo en ti. Yo obro en ti por mi misericordia, por lo que mi hijo hizo en la cruz. No es por tus obras, ni por tu ley, ni por tu activismo, ni tu religiosidad. Porque te amo. ¿Y sabes por qué te amo? Porque yo sé que eres mala, pero mi amor está por encima de tu maldad, dice el Señor. ¿Cuántos aceptan esa palabra? Todo el pecado que tú y yo cometimos, quebrantando su ley, que nos debería dar muerte. Un momentico actúo otra vez como diablo. Si ahí le gusta vivir, mamita, ¿ahora me va a echar la culpa a mí? ¿O a quién le va a echar la culpa? A ellos. Linda, esto está espectacular. Ella, por el poder de pecado, no se puede levantar aquí. Y viene el pastor José Miguel y le predica a Jesús. Y viene usted y le predica a Jesús. Pero usted no viene a decirle: mamita, deje de hablar así, deje de ser cantaletosa, deje de tomar, deje de fumar. El evangelio de salvación ni impone ni prohíbe. El evangelio de salvación es uno. Un verdadero ministro le dice: te presento a Jesús. Él es Jesús. ¿Quieres saber algo? Ahí donde estás, tú y toda tu casa y tus generaciones
van a morir, porque de ahí no puedes salir. Si tú crees en Él como mi hijo y lo aceptas como Señor y Salvador, ¿quieres saber algo? Acéptalo como Señor y Salvador. Ok, Jesús muere por ella. Muere y Jesús murió por ella. Pero Jesús no se quedó en la muerte. Jesús resucitó y fue y le dio toda su gracia y le dijo: ahora te doy la vida que ya obedece la ley y venció la muerte. Jesús es tu Señor. La Biblia no habla de una religión. La religión es la etiqueta. La etiqueta es lo que está por fuera. Soy católico, soy evangélico, soy cristiano. No, son etiquetas. La gloria de Jesús, lo que hay dentro de Él, que lo llevó a morir como pecador, a obedecer la ley, pero morir como si no lo hubiera obedecido, y murió y fue a los infiernos y resucitó. Eso que había en el Jesús hombre, ahora está en la pecadora que recibió a Jesús como Salvador. Y dice que ahora ella, a donde vaya, párate porque tú vas a toda hora con ella. Ve, párate. Sí, ve con ella, tú eres Jesús. No la sueltes de los hombros, no la sueltes. No la sueltes. El único lado donde Él nunca más te deja sentar, ¿dónde es? Nada, no te deja sentar. Y si llegas a sentarte en algún momento, siéntate, dice que Él no te dejará ahí caída. Levántala, aunque esa levantada ya va a doler. Siéntate en la gracia. Siéntese donde quiera porque usted ya no quiere estar aquí. Gracias, Iván. Te bendigo en el nombre de Jesús. ¿Quedó clara la palabra hoy? Yo no entendía. Duré, para el capítulo 7, llevo buen tiempo, 12 años intentando entenderlo, no lo entendía. Y esta semana delante del Señor, ay, que ayuné, no, simplemente un versículo. Hazme saber que me amas, dime qué debo entender, dime qué debo hablar, Señor. Yo entiendo, yo sé, yo lo vivo ya por tu gracia, pero ¿cómo lo voy a transmitir? Ahora sí entiendes. La ley que te está acusando y la culpa de pecado que te está matando. Permanece en mi palabra, que eso es lo que te mantiene en la gracia. Somos conscientes que hay cosas que la otra persona no tiene que hacer por ti. Nunca apartes a tus seres queridos cuando están buscando a Dios. La persona que te ama va a respetar tu relación con Dios. Y la persona que te ama va a impulsarte más a buscar de Dios. La ley la obedecemos por gracia. Y esa silla ya no existe, aunque el cuerpo se quiere sentar ahí. Colócate sobre tus pies, por favor. Levanta tus manos. ¿De qué manera? Rindámonos a Él. Vamos a rendirnos a Él totalmente. Rindámonos a Él. Levántate ahí. Levanta tus manos. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.